A ver, para de verdad entender las historias del Nuevo Testamento, no basta con saberse los nombres de los protagonistas. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a meternos de lleno en ese mundo, para descubrir las tensiones, las jerarquías y sobre todo, las reglas no escritas que definían la vida en tiempos de Jesús. Ok, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo estaba organizada esta sociedad? O sea, ¿quién tenía el poder de verdad? ¿Quién lo buscaba y quién simplemente trataba de sobrevivir cada día? Para responder a eso, primero tenemos que entender qué tenían en la cabeza, cómo veían el mundo. Y antes de empezar a nombrar grupos, fariseos, saduceos, romanos, todo eso, hay que entender una idea clave. Una idea que lo controlaba todo, desde una pelea de vecinos hasta la política del imperio. Y les adelanto, era una forma de ver la vida muy, pero muy distinta a la nuestra. Y esa idea es esta, y es fundamental, el concepto de bienes limitados. Imagínense que todos los recursos del mundo, el dinero, la tierra, el poder, hasta el honor, son como una pizza que ya está horneada y no se puede hacer más grande. Cada trozo que alguien agarra es un trozo que otro pierde. Punto. Nada de mentalidad de abundancia o crear nuevas oportunidades. No, no. El pastel era el que era y la vida era una lucha constante por defender tu porción y si podías, quitarle un pedacito al de al lado. ¿El resultado? Pues una tensión social que se podía cortar con un cuchillo, una cultura de desconfianza y de estar siempre a la defensiva. Y claro, este juego social tan intenso tenía sus propias reglas no escritas. 3, para ser exactos. Primero, el honor y la vergüenza. Y ojo, el honor no era algo que sentías por dentro, no. Era tu reputación, lo que la gente decía de ti en la plaza pública. Segundo, el patronazgo. Los de arriba, los patronos, protegían a los de abajo, sus clientes, y a cambio recibían lealtad y más honor. Y tercero, el desafío y respuesta. La vida era un duelo verbal constante para ganar o defender ese prestigio. Ok, con ese panorama en mente, ahora sí podemos empezar a ver quiénes eran los jugadores en esta pirámide social. Y vamos a empezar desde arriba, desde la mismísima cima del poder. Aquí nos encontramos con dos fuerzas que lo controlaban todo. Arriba, pero bien arriba, tenías el poder que nadie podía discutir, Roma, sus soldados, sus gobernadores, el poder militar y político. Pero en la práctica, en el día a día del pueblo, el poder real lo ejercía la aristocracia sacerdotal, los saduceos. Ellos controlaban el templo de Jerusalén, que era mucho más que un lugar de culto. Era básicamente el banco central y el centro económico del país. Eran los colaboradores necesarios para que el imperio funcionara. Y para que se hagan una idea de cómo los veía la gente, escuchen esta queja sacada directamente del Talmud. O sea, los acusa directamente de corruptos, de nepotismo, de usar la violencia y de manejar el templo para su propio beneficio y el de sus familias. ¿Más claro? Imposible. Pero bajando un escalón de esa élite político-religiosa, nos encontramos con otro grupo. Un grupo que tenía un poder muy distinto. Su influencia no venía del dinero o de las armas, sino de algo mucho más sutil: el conocimiento y el respeto popular. Hablamos, por supuesto, de los fariseos. Y aquí la cosa cambia. Si los saduceos mandaban en el templo, los fariseos eran los reyes de la sinagoga y de la vida cotidiana. No tenían un cargo político, pero la gente los respetaba muchísimo por su devoción y su profundo conocimiento de la ley. Por eso su influencia en el pueblo era enorme. Claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con este estado de las cosas. La ocupación romana, la corrupción de la élite, todo eso generó reacciones mucho más extremas. Dos grupos, con ideas totalmente opuestas, propusieron salidas radicales a la situación. Por un lado, tenías a los esenios, que básicamente dijeron, ¿saben qué? Esta sociedad está podrida, nosotros nos vamos. Y se iban al desierto a vivir en sus propias comunidades buscando la pureza. Y en la otra esquina del Rin, los celotes. Su lema era todo lo contrario, ni un solo impuesto a Roma. Creían que la única solución era la lucha armada. Eran las dos salidas, o te retiras o te rebelas. A ver, hemos hablado de la élite, de los religiosos, de los rebeldes, pero toda esta gente era una minoría muy, muy pequeña. Ahora toca hablar de la base de la pirámide, de la inmensa mayoría silenciosa que sostenía todo el sistema sobre sus hombros. Imaginen esto, un 85%. Al menos 8 de cada 10 personas eran campesinos, gente que vivía al día trabajando tierras que casi nunca eran suyas y que además tenía que pagarle impuestos al imperio y diezmos a esa misma élite del templo que ya vimos. Su vida era una lucha constante por la pura supervivencia. Ya que hay un punto súper importante.
Cuando en el Nuevo Testamento leemos sobre los pobres, no se trata solo de no tener dinero. Ser pobre era una etiqueta social. Significaba ser vulnerable, no tener conexiones, no tener a nadie que te defendiera y vivir con el miedo constante de perder lo único que te quedaba, el honor de tu familia. Y si creían que ya estábamos en el fondo, pues no. Todavía había gente más abajo. Los marginados de los marginados. Ahí estaban los recaudadores de impuestos, odiados por todos por colaborar con Roma. Los enfermos, a quienes se les consideraba impuros y se les echaba de la comunidad. Las viudas sin hijos que las protegieran, que quedaban en la indefensión total. Y en general, todos los que eran etiquetados como pecadores. Cualquiera que no encajara en el molde. Y todo este panorama nos lleva a la pregunta final. En este mundo tan fracturado, tan competitivo, donde lo más importante era el poder, la pureza y simplemente sobrevivir, ¿qué podía significar un mensaje de esperanza? ¿Qué efecto tenía escuchar que los últimos serían los primeros y proclamar buenas noticias a los pobres, entendiendo pobres como todos aquellos a los que el sistema había dejado sin poder, sin honor y sobre todo sin voz? Esa es la pregunta que resuena en cada página del Nuevo Testamento.